Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con lo que es el paradigma de colesterol en la actualidad. Hace años salí de esta clase creyendo que lo sabía todo, pero comprendí que no cuando me descubrieron el colesterol alto. Me quedé descolocado, pero me informé y me enseñaron que el colesterol a más de 200 hay que bajarlo. Si el colesterol está a más de 200 puede acumularse en las arterias y ser un riesgo en el desarrollo de enfermedades del corazón. Entendí que tenía que hacer un cambio y me apunté a la vida Danacol. Danacol bloquea parcialmente la absorción de colesterol reduciéndolo hasta un 10%. Ahora quiero compartir mi experiencia y ayudaros a bajar vuestro colesterol. Juntos lo haremos posible. Apúntate a la vida Danacol. Bueno, el mismísimo Carlos Sobera dice que colesterol más de 200 hay que bajarlo. Esto es un anuncio que ha salido hace 3 meses y es legal esto. Esto es un poco, yo no termino de entender cómo este tipo de anuncios pueden ser legales, porque esto que dice él no es verdad, no es cierto. Cuando uno revisa la evidencia científica del colesterol, ve que el colesterol afortunadamente va más allá de que el total sea más alto de 200. Hay muchos factores que ahora veremos, y desde luego el total más de 200 no es ni de lejos el más importante, con lo cual esta simplificación, por llamarlo de alguna manera, es como mínimo eso, una simplificación, y otros dirían que es una mentira. Entonces, insisto en que me chirría que esto sea legal a día de hoy. Por no hablar de los efectos hormonales de los esteroles que tiene el Danacol, que eso también se podría hablar largo y tendido. Entonces, vamos a hacer una especie de cuento de la historia del colesterol, cómo se empezó a pensar que el colesterol puede ser malo, y seguramente lo será en algunas situaciones, a lo largo del principio de la historia hasta llegar hasta hoy, y en medio intercalaré, para que no sea tan monótono o tan largo, intercalaré algunos estudios de fisiología del colesterol que me imagino que les sorprenderán como me sorprendieron a mí, para terminar con una breve reseña sobre las estatinas, que es los medicamentos que se usan para bajar el colesterol, y terminamos con un caso clínico de mi consulta, que es bastante ilustrativo. Todo empezó en el año 1913, cuando este señor, que es un genetista ruso, se llama Anischov, y su colega Zalatakov, les dio para hacer experimentos con conejos. Entonces cogieron a conejos y les daban una mezcla de huevo, leche y pollo. En algunos casos las 3 cosas, en otros solamente huevo y leche, y en otros solamente unos purificados de la yema del huevo, quitando clara y algunas partes de la yema incluso. Hasta que consiguieron, por persistencia, desarrollar lesiones arterioscleróticas en las coronarias de los conejos. Y entonces dijeron, oye, el colesterol es malo, porque mira lo que produce infartos, ¿no? Lo que no se cuenta aquí son las partes de la historia que no interesa que se cuenten, como que los investigadores eligieron entre varios animales al conejo por encima del cerdo, la vaca, porque era el que más respondía al colesterol en la dieta. A lo mejor tiene algo que ver con el conejo herbívoro, a lo mejor. Además, dentro de 100 especies de conejos que hay, eligieron a una de las que más responde al colesterol. Dentro de que los conejos responden bastante, eligieron a una de las que más responde. Y bueno, básicamente esas son las cosas que más chirrían de este experimento, aparte de que, por supuesto, los experimentos en animales no son completamente extrapolables al ser humano, y que bueno, pues aquí se quedó este inicio de la asociación colesterol dietético con enfermedad cardiovascular. Después llegó el Framingham Heart Study, que es el primer gran estudio. En el año 48, en Massachusetts, empezó un estudio que tiene 3 cohortes, se llaman cohortes cuando es un grupo de gente que lo siguen en el tiempo. No se interviene en ellos, sino se observa, ¿vale? Entonces la primera cohorte fue en el año 48 y la última ha sido en el 2002, me parece. Son unas 10.000 personas aproximadamente que han seguido, y lo grande de este estudio realmente es que acuñaron el término factor de riesgo como algo que causa la enfermedad. Curiosamente, al ser un estudio epidemiológico, no demuestra causalidad, con lo cual también es un poco extraño que el factor de riesgo se defina en base a un estudio epidemiológico. Pero bueno,
no deja de ser interesante su aportación como concepto, ¿no? Algo que independientemente está asociado a la enfermedad. Vale. ¿Qué pasó con el Framingham-Hara Study? Pues que los factores de riesgo que estudiaron fueron el sobrepeso, el fumar, el colesterol total a más de 220, que antes estaba a 220, ahora lo han bajado a 200, por cierto, la diabetes y la hipertensión. Entonces, cada factor por sí mismo confiere un riesgo cardiovascular. ¿Saben lo que es el riesgo cardiovascular? Es la probabilidad de sufrir un evento cardiovascular, los más importantes son infarto e ictus, en 10 años. Entonces, se le da, según fumes, hagas ejercicio, tengas un peso más o menos elevado, se te da una puntuación y hasta hace muy poco, si tenías más de un 10% de riesgo cardiovascular de desarrollar un evento de esta característica, se te etiquetaba de riesgo medio, más de un 20, riesgo alto y menos de un 10, riesgo bajo. Cuando los factores de riesgo se suman y se van añadiendo, como ocurre en nuestros días, lógicamente la probabilidad de desarrollar un evento cardiovascular va aumentando. Y solo por esto el estudio ya vale la pena, aunque ya veremos ahora que tiene algunas lagunas que es interesante conocer. En base a este estudio se construyó la hipótesis clásica de la dieta corazón, que dice básicamente que si comemos grasa saturada en forma de los famosos huevos con bacon, que aquí le pusieron una hojita de menta para disimular, y carne roja, pues aumenta la arteriosclerosis y eso conduce a un infarto. Esta es la hipótesis clásica, que curiosamente seguimos hoy día igual. Ya verán que, ya les avanzo que la charla, o sea, es pretenciosa porque quise cubrir todo el espectro, pero cuando llegué al presente me di cuenta que la cosa no está todavía muy clara. O sea que, no sé, como decía un autor que nombra mucho a Carlos, cuando leo artículos no busco evidencias, sino ideas. Entonces, de aquí se van a ir con ideas para seguir buscando ustedes. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la hipótesis principal aquí? Se llama respuesta a la retención. ¿Qué dice esta hipótesis? Que el LDL, llamado colesterol malo, desde mi punto de vista y desde otros investigadores, mal llamado, porque los humanos somos así, nos encanta poner etiquetas, malo, bueno, entonces el cuerpo obviamente no va a tener algo desarrollado durante millones de años si es malo, ¿no? Que el LDL se adhiere a la íntima de la arteria, penetra, se oxida con los famosos ROS o Reactive Oxygen Species y se transforma en células de espuma que son macrófagos que captan ese LDL, esa grasa, como decíamos antes Wilfredo y José Enrique, esos macrófagos cabreados, ¿no? Y los rompe produciendo apoptosis, que es una muerte celular, y formando placas en el vaso. Y esto a su vez produce la famosa placa fibrótica que va disminuyendo el calibre de la arteria y cada vez pasa menos sangre hasta que un día se suelta un trozo, viaja por la sangre, se obstruye la arteria, no llega oxígeno a esa zona y se produce un infarto o un ictus. Esta es la hipótesis clásica. Vale. Luego la completaremos más adelante con lo que les cuento más después. Sin embargo, según otros investigadores, el 80% de la población del Framingham que tenía enfermedad cardiovascular tenía los mismos valores en sangre que los sanos de colesterol e incluso de LDL. Lo que pasa es que cuando miraban el LDL, había algunas LDL que se llaman pequeñas y densas que sí que daban un mayor riesgo, pero solamente ese subtipo. Por eso se llamó fenotipo lipoproteico aterogénico, que produce ateromas, que produce placas. ¿Sí? Entonces, de momento sabemos que el LDL pequeño y denso, hay otro que es grande y poco denso, este es el que produce más riesgo aterosclerótico. Si se meten aquí en la calculadora de riesgo cardiovascular del Framingham, que está online gratuito, yo esto lo he hecho conmigo. Yo puse edad, o sea, sexo masculino, edad 40, presión sistólica 110, no tengo hipertensión, no fumo y no soy diabético. Me puse un HDL estándar, un poquito alto porque hago lo que puedo con la paleovida,
y me puse un colesterol total alto, 240. Me dio un riesgo cardiovascular de 3,3, que está por debajo de la media, que es 3,9. Me puse lo mismo, pero bajando el colesterol a 180, que es lo que haría, por ejemplo, una estatina o un estilo de vida intensivo, y me bajó el riesgo cardiovascular menos de un 1%. Esto es real, quiero decir. Igual me avanzo un poco, pero dar una estatina a alguien sano, solo por el hecho de que tenga el colesterol alto, reduce el riesgo cardiovascular en menos de un 1%. Eso tienen que saberlo. El segundo gran estudio se llama el estudio de los 7 países. Hubo un hombre que murió hace 11 años, vivió 100 años, eso también le da un poco de credibilidad, pero bueno, esa es otra historia, que se llamaba Ansel Keys. Y Ansel Keys cogió en el año 58 y cogió a 7 países, que eran Estados Unidos, Japón, Yugoslavia, Finlandia, Holanda, Italia y Grecia, y midió durante 23 años aproximadamente, otro estudio observacional, midió la asociación entre grasa de la dieta y mortalidad cardiovascular. Sobre todo él estaba obsesionado con la grasa saturada, entonces su estudio va más hacia la grasa saturada. Curiosamente luego los analizadores de su estudio, como el gobierno de los Estados Unidos, quitaron la parte de saturada y se concentraron en la grasa. Cuando uno analiza el estudio este estudio se pone en internet, hay multitud de interpretaciones. Una de ellas, o varias de ellas, van en la línea de que la grasa saturada sí que se correlacionaba positivamente con la mortalidad, es decir, a más grasa, más mortalidad saturada, pero la grasa total ya no tenía esa relación tan potente, bajaba a menos de la mitad. Con lo cual, el gobierno de Estados Unidos hizo una simplificación, una vez más, de la historia y proscribió la grasa en general, sin distinguir. Proscribió el huevo, entre otras cosas, que hoy día sabemos que el huevo, siempre y cuando sea un huevo con cierta calidad, no solo no es malo, sino que es positivo, es bueno. Aquí está el resultado, después de 25 años de estudio aproximadamente, y ven que aquí Creta, que es Grecia, es la que tiene menos mortalidad. De aquí salió el concepto de dieta mediterránea, de este estudio. Lo curioso es que, efectivamente, si se fijan, Estados Unidos tiene una de las tasas más altas, pero también Finlandia y Holanda, y nadie dijo nada de estos dos países. Y Japón tiene muy poca mortalidad cardiovascular, como bien dijo José Enrique Campillo, y Corfú, que es una isla que está pegada a Creta, tenía la misma poca mortalidad, bueno, bastante poca, y sin embargo comían diferente que en Creta, tomando mucha más grasa saturada, sobre todo de lácteos. Y él ni nombró esta isla, solo se concentró en la que, como siempre pasa en la ciencia, o como siempre no, como pasa a veces en la ciencia, la que cuadraba con su hipótesis, haciendo lo que se llama un sesgo de interpretación. Otra de las críticas fundamentales a este estudio es que, si se fijan, en la gráfica de la izquierda está la curva que sale de elegir esos 7 países que nombré antes. A mayor porcentaje de calorías de la grasa, mayor mortalidad. Pero en la de la derecha están datos de 22 países, que fue el estudio original. Y si hacemos esta curva, primero que la pendiente sale menos pronunciada, y segundo, que si se incluye, que se puede demostrar que si se eligen otros países diferentes, la curva sale al revés. Es decir, a mayor consumo de grasa, menos mortalidad. Entonces, este estudio tiene esas limitaciones que no son para nada minimizables, sino hay que tenerlas en cuenta. También hay que decir que Ansel Keys, en el año, justamente después de publicarse esta revista, entró de miembro vocal segundo de la American Heart Association, que es Dios a nivel de corazón y de nutrición en Estados Unidos, por lo tanto en el mundo. Y hasta ese momento parece ser que la AHA no le daba tanta importancia al tema de las grasas, y a partir de que entró Ansel Keys, con el látigo fustigador a la grasa, empezaron a cambiar las recomendaciones nutricionales. Vamos a hablar un poquito de fisiología del colesterol y luego seguiremos con la historia de la evolución de los paradigmas de la grasa en el tiempo. Esto de aquí no lo vamos a explicar todo, no se preocupen. Esto es parte
del metabolismo del colesterol. El colesterol es, si la AHA es Dios, el colesterol es el padre de la AHA, o sea, está por encima de la AHA. El colesterol tiene numerosas funciones que son muy importantes. Es precursor de la vitamina D, es precursor de los ácidos, de las hormonas sexuales, es precursor de los corticosteroides, de las hormonas del estrés. Solo por estas tres cosas, ustedes entenderán que bajar el colesterol ya nos está fastidiando tres cosas muy importantes, tres receptores nucleares de los que nos nombró Carlos. Forma los ácidos biliares, que intervienen fundamentalmente en la absorción de los nutrientes después de una comida. Mantiene la integridad del epitelio intestinal. Esa tight junction cerrada, esa muralla, es dependiente de colesterol. El 50% de las membranas celulares de todos los mamíferos es colesterol puro. Es fundamental para el crecimiento del niño en su desarrollo sistema nervioso central. Y el 20% de la vaina de mielina es colesterol puro, con lo cual es fundamental también para la sinapsis nerviosa. Falta uno muy importante. Y el LDL específicamente se une e inactiva literalmente las toxinas bacterianas. Cuando esta mañana Wilfredo ha contado las infecciones, yo me daba un gustillo porque decía, mira qué bueno, lo de la infección también está aquí. De hecho, él nombra, lo nombramos después, 4 bichos, los vi de refilón en una diapositiva suya, que son los mismos que tengo yo en alguna, con lo cual dije, bien. Entonces, ¿qué determina nuestro colesterol en sangre? El colesterol fundamentalmente es endógeno. El 25% del colesterol de la sangre viene de la dieta, y esto es un valor optimista. He encontrado otros artículos que dicen que es un 15. Entonces, entre un 15 y un 25, un 20. ¿No? ¿No, Xavi? Una quinta parte de nuestro colesterol viene de la dieta y el otro 4/5 partes lo produce el hígado. Con lo cual ya solo por esto, solo este dato, ya podría poner un poco en jaque a la teoría clásica. Porque tampoco en principio no tiene tanta trascendencia lo que comemos, ¿no? Bueno, por otro lado, de 100 personas, 25 responden de manera exagerada al colesterol de la dieta, pero es que el 75% responden normal, y normal significa que no se alteran significativamente los niveles de la sangre. Y además, de este 25% que responden exageradamente, sube tanto el LDL como el HDL, con lo cual el cociente, que es un parámetro con bastante más rigor que el total, el cociente entre LDL y HDL se mantiene estable, con lo cual en principio no aumenta el riesgo cardiovascular. Estos son dos tribus que tienen el mismo riesgo cardiovascular, es decir, mínimo. Esta tribu es los Masái, que se alimentan de leche cruda, de sangre y de carne y de vísceras, es decir, no tocan la fruta ni la verdura ni nada verde, prácticamente. Y esta tribu son los de Kitava, los de Papúa Nueva Guinea, que estudió el doctor Staffan Lindenberg en el año 86, me parece, que se alimentan, que casi no tocan la carne ni las vísceras, se alimentan exclusivamente de pescado, tubérculos y coco, entre otras frutas, papaya y tal. Los niveles de colesterol podrían ser al revés, parecería lo lógico, ¿no? Pues no, es como es así. Parece que a más consumo de grasa saturada o poliinsaturada o más baja, y cuando comes más verdura sube. Bueno, esto es, obviamente está elegido. Yo también aquí cometo un sesgo, por eso les decía que yo les cuento una parte de la realidad. Podría haber puesto otras tribus que tienen similares valores, pero me encantó esta discrepancia para que vean cómo no está claro que sea tan directa la relación entre lo que comes y lo que se refleja en un análisis de sangre. Sin embargo, nosotros tenemos otro tipo de tribus, otro tipo de personas, y si esta persona con obesidad y probablemente hígado graso y ácido úrico alto y prediabético a lo mejor tiene un riesgo cardiovascular de 8, este de aquí, que lo hace todo bien, puede ser que lo tenga de 6% en 10 años o de 5%. El riesgo cardiovascular es similar, sin embargo el sentido común nos dice que este tiene más riesgo y el colesterol es igual.
el total. Luego habría que mirar el perfil lipídico, que a eso vamos ahora. Esto es solo para que vean que el colesterol total tampoco es tan importante como nos quieren hacer creer. Entonces el doctor Carlos Sobera a lo mejor no está tan correcto, o mejor dicho, él hizo lo que le dijeron que hiciera. El doctor Danacol sería aquí el bueno, el malo de la película. Bueno, yo les he preparado una metáfora que se me ocurrió hace unos días para que entiendan el tema del colesterol. Como yo lo entendí y me llené de satisfacción cuando revisaba tantos estudios, sabe lo que es esa sensación de ¡ah! Lo tengo. El colesterol no es una enfermedad, es un síntoma. El colesterol alto es un síntoma. Nos obliga a mirar qué está pasando. ¿Por qué está alto? Está alto por algo. Y la dieta es un factor, por supuesto. Ya hemos visto que seguramente no será el más importante, pero ahí está como factor, ¿vale? El cuadro de factores lo veremos a continuación ahora, pero de momento quiero que entiendan que si la carretera y el coche son buenos, que eso sería nuestra genética, puedo conducir un poco más atrevidamente, por decirlo de alguna manera. Puedo permitirme ciertas licencias al conducir, ir más rápido, que se me funda una luz y no pasa nada porque tengo otras 3 que son fantásticas luces que cubren la deficiencia. Puedo circular, a lo mejor a mí tomar una copa de vino porque mis reflejos se disminuyen, pero a veces es tan bueno que no pasa nada. Eso sería una persona que lo hace que tiene una genética espectacular y lo hace más o menos bien y no pasa nada, tiene un riesgo bajo de accidente, un riesgo cardiovascular bajo. O, por ejemplo, en una situación de leve estrés, como un mini atasquito, una mini cola en la carretera, pues ahí hay que estar un poco más atento. Me activo un poco, bajo la música, me concentro más. Pero cuando nosotros hacemos las cosas mal, como por ejemplo esta persona que carga el coche de manera no reglamentaria, que seremos nosotros cuando hacemos las cosas mal, comemos donuts en el desayuno, no los movemos, tenemos un jefe que nos grita y no le decimos las cosas, o nos cambiamos de trabajo, no tomamos el sol, etc. Nuestro riesgo cardiovascular sube. Y ahí, ¿qué es lo que hace la medicina actual? En vez de decirle, oiga señor, usted está loco, o sea, quite esta carga, ¿sabe? Y ponga una carga normal, déjese de hacer el tonto, que va a poner en peligro su vida y la de los demás. No, pues le decimos, tómese esta pastilla para el colesterol, para que le baje el riesgo, que sería lo mismo que decirle, vaya más despacito, que así el riesgo de accidente es más bajo. Es un sinsentido. Los médicos tenemos que tratar personas, ni siquiera pacientes. Y desde luego es una locura tratar enfermedades, etiquetas. Y desde luego una locura total tratar valores de laboratorio, que es lo que estamos haciendo. Yo, que trabajo en la consulta de primaria, en un consultorio local de Lanzarote, en Playa Blanca, los días que tengo 40 pacientes, lo hablaba antes con Daniel, y encima te viene una ambulancia y tienes que atender un infarto y te sacan a la playa porque se ahogó un guiri, y en fin, y un desastre de mañana que vas así. Ese día tiene una persona al control del colesterol, ves que tiene 240 y le dice, bueno, hay que hacer un poco más de ejercicio, pum, fuera. Y si te viene que tiene 290, le pongo una estatina, porque voy así. No es lo correcto. Trato de no hacerlo cuando tengo tiempo, cuando soy consciente de lo que hago, pero hay días que es muy complicado en este sistema que nos han montado, que más que atención primaria se debería llamar enfermedad primaria, porque aquello a veces es duro. Pero bueno, eso será el tema de mi próximo libro. Entonces, vamos a ver los factores que de verdad, la dieta, si la ven, está aquí. Vamos a ver los factores uno por uno que intervienen en el tema del colesterol, que esto es lo más apasionante de la charla. Primero tenemos la obesidad. Ya hemos hablado de los perjuicios de la obesidad. No existe la obesidad no es lo mismo que el sedentarismo que está aquí. La obesidad, yo he estado revisando el tema y parece ser que la paradoja de la obesidad, que es que hay obesos que son más sanos o tienen menos eventos cardiovasculares que los delgados, se corrige cuando aplicamos el factor de corrección ejercicio físico. Es decir, que los obesos que hacen deporte sí que se equiparan en riesgo o incluso disminuyen comparado con sujetos sedentarios delgados.
pero si no hacen deporte, no disminuye el riesgo. Y ahora hay además otra línea muy interesante que dice que los estudios de obesidad sana, metabólicamente sana, si los siguiésemos 20 años o 30, seguramente dejarían de serlo. Ya hay evidencia de que, como esto todo es muy nuevo, creo que han pasado 10 años desde el primer estudio, ya se está viendo que ese primer grupo empieza a modificar sus parámetros de analítica, con lo cual tiene pinta de que no van a ser sanos toda la vida, sino que van a ir empeorando. Ahora mismo el concepto de obesidad metabólicamente sana, y no es por cada uno, ya les digo, cuento una parte de realidad, está un poco en entredicho. Y hasta aquí, y aquí lo dejo, ¿vale? Por otro lado, la obesidad aumenta la resistencia a la leptina, que de esto les va a hablar Néstor largo y tendido. Y la leptina, ¿qué hace la leptina? Mejora el receptor LDL. Para que el LDL en sangre se una al receptor y se internalice y baje en sangre y vaya a la célula, que es donde tiene que estar, para fabricar vitamina D, hormonas sexuales, etc. Cuando hay resistencia a la leptina, no se produce esa mejora del receptor y el colesterol permanece alto en sangre. Con lo cual, aquí tenemos un factor brutal para explicar la alta incidencia o prevalencia de colesterol de LDL alto. Por otro lado, el estrés, ya lo hemos comentado antes con José Enrique, es una fuente de adrenalina. Y la adrenalina, cuando no se usa, cuando nos quedamos quietos soportando el chaparrón, se oxida. Y la oxidación, como vimos antes en la hipótesis de la respuesta a retención en aquel vaso sanguíneo, ¿se acuerdan? Con las células espumosas, la oxidación es clave para que se desarrolle la placa de aterosclerosis. Si no hay oxidación, o si hay poca oxidación, se desarrolla menos. El tabaco literalmente agujerea el endotelio, la íntima de la arteria. Y el colesterol, otra función que no les dije antes, es que repara. El colesterol es una especie de pegamento o de masilla que va tapando los agujeros que dejamos con nuestro estilo de vida. Si fumamos, agujereamos la íntima de las arterias y el colesterol tiene que ir ahí, con lo cual va a ir más todavía y va a penetrar más en la arteria y va a ser más fácil que se oxide. El sedentarismo, ya lo dijimos, no hay sujetos sedentarios sanos, y el sedentarismo lo que hace junto con la obesidad, lo que hace es que el hígado, la grasa del hígado, al no ser movilizada, la grasa visceral, al no ser movilizada, va hacia el hígado y se transforma en ácidos grasos, La grasa visceral libera ácidos grasos libres que van al hígado, y en el hígado se transforman en triglicéridos y en VLDL, que es una lipoproteína que se llama Very Low Density Lipoprotein. Y de ahí, como el LDL transporta tanto triglicéridos como colesterol, no puede transportar las dos cosas, o sea, cuando hay exceso de una cosa tiene que modificarse y aumentan las partículas del LDL para poder coger todo ese colesterol. ¿Me siguen? Hay una proteína que se llama transferidora de ésteres de colesterol que lo que hace es, cojo de aquí, lo pongo aquí porque hay menos, lo pongo aquí, lo pongo allí porque hay más. Y cuando hay un exceso de producción de ácidos grasos libres por la grasa visceral que va al hígado, el cuerpo no tiene más remedio que fabricar más, siguiendo la metáfora, más coches para llevar a más pasajeros. En el coche caben 5 personas. Si tenemos 15, necesitamos 3 coches. Entonces, eso es lo que pasa cuando somos sedentarios y tenemos obesidad. Aumenta el número de coches obligatoriamente para llevar el exceso de pasajeros que se genera por esa situación, ¿sí? Cuanto más saturada es una grasa, menos se oxida. Cuanto más insaturada, se oxida más. O sea que si comemos poliinsaturados, como el ácido linoleico, que está sobre todo en cereales, se va a oxidar más y va a hacer que aquella retención del LDL aumente todavía más el daño en la placa aterosclerótica. Después tenemos las infecciones, que son, sobre todo, Clamidia pneumoniae, herpes, citomegalovirus y Helicobacter pylori. Estas 4 son las que más se relacionan con el aumento del LDL, porque, como ya dije, el LDL va a luchar contra esas infecciones. Todo esto son cosas para que cuando tengan el LDL alto digan, cuidado, me voy a hacer primero a lo mejor, la analítica secundaria, pero si quieren saber exactamente la causa, podría ser una analítica con infecciones, TSH,
factores inflamatorios como la PCR, la homocisteína, etc. Y por último, el déficit de antioxidantes. Nuestra sociedad actual come mucho menos antioxidantes que hace un tiempo, y eso también hace que, obviamente, cuanto menos podamos antioxidar la grasa, más se oxide, y lo mismo de siempre, se aumenta la placa aterosclerótica. ¿Bien? ¿Cuál es uno de los mayores problemas? Esto Daniel sabe mucho, porque lo ve en la consulta todos los días, que me lo ha dicho. El hígado graso no alcohólico. Cuando este estudio es muy reciente, 2013, en una revista bastante respetable, ven que en ensayos clínicos randomizados, es decir, en la máxima evidencia científica, metaanálisis, que es lo más, ven que a partir, sobre todo, de 100 gramos al día, que no es tanto, tengan en cuenta que una Coca-Cola tiene 40 ya. Entonces, a partir de 100 gramos al día, o sea, 2 Coca-Colas y media, es cuando más impacta en el riesgo cardiovascular. Aumenta muchísimo el LDL y sobre todo el pequeño y denso, que es el que más problemas hay. Encima, el donut es doble problema, porque lo hablamos en el desayuno hoy, el donut no tiene nada bueno. O sea, es que es tremendo, porque es azúcar, grasa mala y sin fibra, o sea, no hay por dónde cogerlo. Es terrorífico. Entonces, bueno, hay gente que desayuna con donuts, eso es así, y con croissants y esas cosas. Entonces, eso ya es empezar mal el día. Ya empezamos mal. Si te despiertas cansado porque no has dormido bien, porque tienes estrés por no gritar a tu jefe, y encima te desayunas 2 donuts y un café, ya vamos mal. Empezamos mal. Esto sería una de las soluciones que propone la paleodieta. Comer omega 3, o sea, pescado, frutos secos con moderación, sobre todo de la familia de las nueces, aceite de oliva, que es una de las cosas que más ha soportado los estudios, que todavía que yo conozca no hay estudios que digan que va mal, casi todos coinciden en que va bien, curiosamente, porque no deja de ser un refinado, pero bueno, ahí está mantenido como uno de los paradigmas de la alimentación actual. Carne roja de calidad, tubérculos, ensaladas, fermentados, que sería una fuente de prebiótico también interesante, grosella negra o uva negra o arándano negro, cacao puro o casi puro. Yo ya estoy en el 95 ya, todavía el 99 sí me cuesta porque es un poco salado y amargo, ¿no? Pero bueno, el 95 se tolera bastante bien, 92 también, ahí estamos. Ya el 70 eso son mariconadas ya. 70 es el nuevo donut, cuidado. Y huevos de calidad, por supuesto. Bueno, este estudio es un estudio clásico del año 99 que se publicó en el Lancet. Cogieron a 12.000 personas, a ver si lo digo bien, 11.000 personas, perdón, que habían tenido un ataque al corazón, cuidado, y les dieron 1 gramo de omega 3 durante, todos los días durante un año, me parece. 3,5, perdón, 3,5, vale. Pues resulta que mejoraron la mortalidad de todos los eventos cardiovasculares. Curiosamente, este estudio fue replicado hace muy poco, hace 3 años, por el New England Journal of Medicine. El estudio es calcado y no se demostró significativamente que mejorase la mortalidad. Como yo digo a los alumnos en clase, bueno, tenemos 2. Uno demostró y otro no. De todas maneras, igual tiene que ver con el hecho de que es omega 3 en cápsulas. Porque los estudios dejan claro que, lógicamente, el pescado está por encima de las cápsulas. Entonces me gustaría que lo hicieran con pescado, a ver qué pasaba, a ver si no hay acuerdo. Pero bueno, como curiosidad, que sepan que este estudio está ahí, referente brutal en la literatura. Aquí tenemos lo que es comer estatinas o comer pescado. No hay mucha diferencia, pero por lo menos algo mejor parece el pescado para reducir el colesterol. Estudio de 2009. Y este estudio, 2012, es muy interesante. Cogen 17 estudios randomizados, hacen un metaanálisis, una vez más, máxima evidencia, con 1.140 pacientes obesos y les dan dietas low carb, que están de moda, que son bajas en carbohidratos, por lo tanto, automáticamente altas en grasa, altas en proteína y grasa, bajas en carbohidratos. ¿Y qué es lo que ven? Que, oh sorpresa, o no tanta quizá, mejora todos los parámetros del síndrome metabólico. El LDL no lo toca, curiosamente, pero lo demás todo lo mejora. Triglicéridos bajan, HDL sube, que es el bueno en teoría,
Glucosa baja, tensión arterial baja y perímetro de cintura baja. Muy interesante este estudio. En Obesity Reviews, también una revista respetable. Y aquí ven cómo cuanto más nivel de apolipoproteína B tienen, es decir, cuanto más LDL tienen, más probabilidad hay de tener síndrome metabólico, que sería el huevo de la gallina, o sea, no se sabe si es síndrome metabólico, me sube la ApoB o la ApoB me da más riesgo de síndrome metabólico, pero bueno, que están relacionados. Y ahora vamos a una cosa que a mí me rompió cuando preparaba el seminario del posgrado de PNI de Regenera, en el que doy clase, que fue que lo que más impacta a nivel cardiovascular, el riesgo, no es el LDL. Ustedes saben cuando midan, en una analítica, cuando miran el LDL, lo que miden es las personas que van dentro de los coches, es decir, el colesterol que llevan las apolipoproteínas, ¿sí? El colesterol total que está dentro, o sea, el total no, el que llevan las LDL, ¿bien? Pero resulta que lo que más importa no es eso, sino es el número de coches, el número de partículas de LDL. Entonces, cuanto más partículas de LDL hay, más componentes del síndrome metabólico se van añadiendo. Una vez más están relacionados. Aquí, esta gráfica está sacada del Framingham Heart Study. Y aquí lo que dice es muy sorprendente y muy movimiento sísmico, es que los que tienen menos riesgo cardiovascular son los que tienen el colesterol LDL de analítica bajo, pero las partículas de LDL altas. Obviamente, los que tienen todo alto, lo tienen alto el riesgo, lógicamente, ¿no? Pero es que este caso de aquí, tú vas al médico, estás en la analítica, te sale el LDL en 90 y te dice, fantástico, no tiene ningún problema, pero no le ha medido el número de partículas LDL, igual las tiene altas. ¿Qué pistas nos puede dar para saber si las tenemos altas? Los triglicéridos. Fíjense como aquí, triglicéridos de 0,400, aquí partículas de LDL y aquí nivel de LDL, el que se mide en sangre. Cuando los triglicéridos pasan de 150, el colesterol de la analítica no cambia, se mantiene estable, pero las partículas empiezan a subir, porque lo que les decía antes, como hay más triglicéridos, tienen que fabricar más coches para llevar a los pasajeros. ¿Y qué aumenta los triglicéridos? El azúcar, sobre todo. El azúcar de la dieta, la fructosa sobre todo, se transforma en triglicéridos. Los triglicéridos se transforman en LDL pequeñas y densas. La grasa de la dieta se transforma en LDL grandes y no tan densas, lo cual tiene menos impacto en el riesgo cardiovascular. Otro movimiento sísmico es que este señor y otros más, el doctor Thomas Dayspring, en su día de primavera, que es un reputado lipidólogo de la famosa AHA, American Heart Association, dice que el transporte reverso del colesterol, ustedes saben que el colesterol, la visión clásica dice que el LDL lo lleva a las arterias, lo vimos antes, ¿no? Y el HDL, que es el bueno, lo recoge y lo lleva al hígado de vuelta y lo excreta por la bilis. Por eso el HDL se considera bueno, porque hace como de barrendero de la arteria, recoge el colesterol y lo empaqueta para que el cuerpo lo excrete por las heces, ¿no? En forma de bilis. ¿Sí? Esa es la visión clásica. Pues esa es una vía que se llama vía directa. Pero es que luego hay otra vía que se llama indirecta, que la hace el LDL. Tremendo dato. Cuando descubrí esto casi me desmayo. El LDL, o sea, el HDL, fíjense aquí, hace como de Iniesta, reparte juego y se lo da al VLL que va al hígado. Entonces, y resulta que parece ser que esta vía indirecta es la que predomina en humanos, con lo cual, una vez más, hemos cometido el error de simplificar las cosas. Ni el LDL es malo, ni el HDL es tan bueno, porque de hecho, el HDL puede ser disfuncional. O sea, eso de que el HDL cuanto más alto mejor, no es verdad. En principio sí, pero tiene un límite como todo. Si nos pasamos y nos vamos a más de 60, 80, como hay personas que lo tienen, habría que ver si esos HDLs de 80 y 90 son buenos.
Porque ¿qué puede significar? Que el sistema inmune produzca una hormona, una enzima que se llama mieloperoxidasa, que puede indicar, o sea, lo que está haciendo es llamar al colesterol para que venga a curar al cuerpo, a combatir la infección. Puede significar que las cosas no están yendo bien, que tienes una infección, por ejemplo, por Chlamydia pneumoniae o por el Helicobacter pylori. ¿Y por qué está aquí esto del Gluten Summit? ¿Esto qué relación tendrá con el gluten? O nuestro amigo el gluten también aumenta la mieloperoxidasa y también hace disfuncional al HDL. Entonces, una vez más, abran la mente, no se crean todo lo que les cuentan, porque la historia de la película es bonita, larga, entretenida, pero también es compleja, ¿vale? Podríamos decir que a día de hoy la hipótesis clásica está revisada. ¿Cómo? Como comemos más refinados acelulares, como bien decía Carlos, ese estudio es muy bueno, yo lo presenté también el año pasado en el Summit, buenísimo estudio, y comemos menos monoinsaturados y poliinsaturados de los buenos, ácido linolénico, que es el 3, que es el mejor, seguimos comiendo lo mismo de saturada, pues ese desbalance hace que la saturada sea como la puntilla, o dicho de otra manera, sea un factor más, pero es que el factor principal no es la saturada, es esto, y el azúcar, y el sedentarismo, y el no decir las cosas claras al jefe, y. Curiosamente, ahora seguimos un poco con el tema de las guías, cómo iban evolucionando. Las recomendaciones de la AHA, cuando se metió el Ansel Keys de vocal segundo, si vemos los estudios en los que se basaron para hacer las recomendaciones, es que no hay evidencia. O sea, ya en el año 83, 77, fíjense que aquí la variación esto es un risk ratio, perdón, o sea, aquí iría a favor de que va bien y aquí en contra, está en el centro, o sea, no varió. ¿Y de dónde se sacaron que eso era bueno? Y ya aquí empezamos las cosas mal. Por otro lado, el colesterol alto, el total alto y el LDL alto protege de ictus hemorrágico. Hay dos tipos de ictus, el isquémico y el hemorrágico. El hemorrágico es que hay una hemorragia cerebral. Pues el colesterol alto protege, demostrado, del ictus hemorrágico. Va mal para el isquémico y protege el hemorrágico. Una vez más, trade-off, una cosa por otra. En el año 2013, hace 2 años, salió la guía revisada última de la American Heart Association y el American College of Cardiologists. Sí. Y básicamente dice lo mismo de siempre, pero por lo menos han eliminado el límite alto de colesterol. Ya no es 300 miligramos. Textualmente se puede leer aquí que el colesterol alto que el colesterol dietético no es un factor que preocupe en exceso. Y ya no ponen la recomendación de 300 miligramos. El mismo presidente del Departamento de Nutrición de Harvard apoya esta intervención. ¿Y qué dice esta guía? Bueno, esta guía lo veremos después con las estatinas, pero les avanzo que las dietas son las mismas. La mediterránea, que seguramente será la segunda mejor dieta, y la DASH diet, que es Dietary Approach to Stop Hypertension, que es una mediterránea modificada pero muy parecida. Ahora, luego les cuento lo que decían de las estatinas, que es lo más interesante de esta guía. Ah, por cierto, que esta guía en teoría es para lifestyle, y de lifestyle tiene bastante poco, pero bueno. En este otro estudio del 2013, Ramsden, que es una referencia mundial en el tema de las grasas, demuestra que el consumo de linoleico, sí, lo digo bien, ¿no? De linoleico, correcto, aumenta la mortalidad cardiovascular. Toma ya, o sea, quito grasa saturada y pongo linoleico, que es el de los cereales básicamente, y aumento la mortalidad. Esto es muy fuerte, o sea, esto es lo que estamos recomendando a los pacientes, y esto aumenta la mortalidad, o por lo menos, según Ramsden, la aumenta. Recuerden siempre una parte de la realidad. Otro review que dice si la grasa saturada está asociada con riesgo cardiovascular, de 29 estudios que revisaron, 4 dicen que sí y 25 dicen que no. Y esos 4 parece ser que no son concluyentes, no tienen una evidencia grado A. Y llegamos a 2014
este estudio, este otro metaanálisis con más de 600.000 participantes. La conclusión del grupo de trabajo es que las guías actuales de alimentación no soportan, no tienen validez las recomendaciones de bajar la saturada y subir la poliinsaturada. Ellos afirman que incluso el consumo de pescado no está demostrado científicamente. También es verdad que este metaanálisis review ha sido duramente criticado porque al parecer no incluyeron todos los estudios que había. Incluyeron un 85-90% por lo visto y los autores lo reconocen. Parece ser, dicen algunos autores, que si hubiese incluido todos, sí que hubiese salido beneficiado el omega 3 y la grasa saturada hubiese sido peor parada. Lo que está claro es que este estudio, como mínimo, merece una lectura crítica y sosegada, y lo que más impacta es que la grasa trans sí que sale bastante perjudicada. Pero las demás, saturada, monoinsaturada y poliinsaturada, pasa lo mismo que con las guías del 83. Se quedan cerca del centro, o sea, no ni a favor ni en contra. Y llegamos al 2015, este estudio es brutal, se lo recomiendo que lo lean, igual que ha hecho José Enrique Campillo amablemente, yo también pongo a disposición de quien quiera la bibliografía. Este estudio tiene 115 páginas y es un estudio hecho en Japón, en más de 100.000 personas, casi 100.000 personas, durante 10 años. ¿Y qué pasa en Japón? Como veíamos antes, no tienen casi riesgo cardiovascular. ¿Y qué ocurre en Japón? Que a más colesterol en la sangre, más colesterol total y LDL, menos mortalidad. Seguramente tendrá que ver con lo que decía Enrique Campillo del ratio omega 3, omega 6. Como comen tanto pescado, aunque coman también arroz y coman lo que comen, parece ser que comen menos grasas trans y mucho omega 3, entonces equilibrarán de esa manera y su riesgo cardiovascular baja. También suelen estar delgados y todo eso ayuda. Por otro lado, esto es en Japón. También pasa en otros países que no recuerdo en cuáles, me parece recordar que era Bulgaria uno y Alemania otro, pero no estoy del todo seguro. Lo que sí estoy seguro es que a partir de 75 años de edad, en todo el mundo sin distinción, dice este estudio, que a más colesterol y LDL, menor riesgo cardiovascular. Toma ya. Y las portadas se completan, 2014, coma mantequilla. Parece ser que la grasa saturada de los lácteos, si son buenos lácteos, es decir, lo que sabemos están bien criados y tal, es buena. Aunque, como bien dice Carlos en sus charlas, yo pediría un poco de prudencia a la hora de ahora meter mantequilla y bacon a todos los desayunos, porque está todavía muy reciente, esto no se sabe bien, ¿vale? El pobre Ansel Keys cambia de opinión y dice que el colesterol no tiene nada que ver, el de la dieta, con el de la sangre, a menos que seamos conejos o pollos. Eso es una frase reciente de él. Ya estamos terminando. 4 diapositivas de estatinas, el caso clínico y se acabó. Estatinas, fíjense que esto es prevención secundaria, es decir, después de tener un infarto. Esto es una página que se llama The Number Needed to Treat, es decir, el número de personas necesarias para tratar para que tenga un beneficio. Cuando hay un infarto, lo ponen en verde, quiere decir que hay que dar estatina, porque hay que dar 83 estatinas, hay que tratar a 83 personas, mejor dicho, para que una no se muera. O sea, aquí somos 250 personas y todos tomásemos una estatina durante 5 años, 3 no se morirían. ¿Vale? Y 8 no tendrían un infarto y 2 no tendrían un ictus. Pero, por otro lado, 5 tendrían diabetes y 25 tendrían dolores musculares que en algunos casos son tan severos que obligan a interrumpir el tratamiento. Por no hablar del hígado graso que producen y por no hablar de factores como demencia, incremento de caídas en ancianos, etc. ¿Qué pasa cuando es prevención primaria? Es decir, gente que no ha tenido un infarto. Rojo. No hay que darlo. ¿Por qué? Porque hay que tratar a 104 personas para evitar un solo infarto no fatal, es decir, que no te mate. Aquí somos 250, o sea, habría dos personas que no tendrían un infarto.
Lo malo de esto es que el infarto es un tema sensible y seguramente pues con eso juegan un poco, pero ¿ustedes se tomarían 5 años una estatina sin saber qué dos son? Si pudiesen prevenir un infarto, sin hacer nada más. Es decir, no cambian nada su estilo de vida y solo toman la estatina. Es un poco engañoso porque ya digo que juegan con ese factor del infarto, pero si haces deporte o comes mejor, no hace falta que tomes la estatina. Entonces, ahí está, ¿vale? Otro estudio muy reciente, 2010, donde siguen a muchísimos pacientes y la estatina no reduce de manera significativa la mortalidad. Y sí que reduce el LDL, curiosamente, pero no la mortalidad. Otro estudio que demostró más muertes en el grupo de intervención, dando clofhidrato, que es otra droga para bajar el colesterol, clásico del año 84. Un apunte más de la estatina, para que lo busquen si están interesados. Las estatinas, muchos autores dicen ahora que lo que hacen, su beneficio no es por bajar el colesterol, sino porque tienen efectos pleiotrópicos, que se llaman, que son otros efectos aparte del de bajada de colesterol, como sobre todo antiinflamación y fibrinolisis, es decir, rompen la placa de ateroma. Entre que antiinflaman y que rompen la placa, por eso bajan la mortalidad, pero no por bajar el nivel de colesterol. Eso es una corriente bastante potente que ya hace años ya criticando las estatinas. Y vamos ya con el caso clínico. Este hombre vino a mi consulta en enero porque estaba hecho polvo, tenía dolor en hipocondrio derecho, se cansaba de subir escaleras, no tenía energía, no podía comer porque le dolía enseguida aquí, en la zona hepática, pesaba 121 kilos, con un índice de masa corporal cercano a la obesidad grado 3 ya. La analítica que tenía pues era, esta analítica es del 2012, cuando ya tenía triglicéridos en 400, acuérdense de lo de las partículas del LDL, y la ecografía le salía esteatosis severa, así, grasa infiltrada en el hígado severa. El técnico le dijo que tenía paté en vez de hígado. Le hago la analítica yo y le encuentro una glicada de 8,1. Para los que no lo sepan, la hemoglobina glicada es la parte del azúcar que se pega a la hemoglobina. Entonces, por encima de 6,5 es diagnóstico automático de diabetes. Este hombre era diabético ya, diabético. Una estatosis hepática brutal, 3 veces por encima de lo normal. Un colesterol a 250. El LDL en 190, que esto es diagnóstico de hipercolesterolemia familiar ya. Obviamente no lo era, porque verán cómo cambió. Y la ferritina alta, bueno. Esto fue 7 semanas después. 21 kilos bajó. La glicada casi normal ya. La glicada casi normal, las transaminasas casi normales, colesterol, fíjense cómo bajó, LDL 123, triglicéridos 70, ferritina a la mitad. Este hombre solamente hizo 2 cosas, paleotraining y paleodieta. No le puse ni un medicamento. Cuando lo despedí, te le juro que miro para arriba y dice así, digo, ay, mi madre, que no le pase nada a este hombre porque se me cae el pelo. Porque este hombre era candidato a irse a la consulta con metformina, simvastatina, adiro, interconsulta al endocrino y todo lo que se les puede imaginar. Y yo dije, te voy a coger para un estudio. Y el tío está encantado, me ama, y a Jorge, que también está por ahí, ¿dónde está Jorge? Allí, que es su entrenador, que es el que le hace el pelotraining en el hotel de Playa Blanca, también lo ama, entonces somos sus mejores amigos y está encantado, está encantado. Ha recuperado la vitalidad y está feliz de la vida. Entonces, como conclusiones, bueno, no la voy a leer, es lo que he dicho, ¿vale? No hace falta tampoco darle más vueltas, ya lo saben. Y solamente me gustaría acabar leyéndoles una carta de la directora del Departamento de Salud de Estados Unidos, que le manda una carta a los departamentos de salud, social y agricultura de Estados Unidos. Y dice así: alrededor de la mitad de todos los adultos estadounidenses padecen una o más enfermedades crónicas prevenibles que se relacionan con los patrones de alimentación de mala calidad y con el sedentarismo. Entre ellas, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes y los cánceres de la dieta. Más de 2/3 partes de los adultos y casi 1/3 de los niños tienen sobrepeso o son obesos. Estos devastadores problemas de salud han persistido durante décadas, han incrementado mucho el gasto médico y han enfocado puesto nuestro foco en tratar enfermedades en vez de en prevenirlas.
Esto solo se salva con acciones enérgicas, soluciones sanas e innovadoras. Es necesaria una cultura de la salud y que las soluciones sean fáciles, accesibles y normativas, tanto en el hogar como fuera. Se necesita un cambio de paradigma dramático para ayudar a las familias y a las personas a que se enfoquen en su autocuidado. Yo no conozco solución más dramática o más drástica, más fácil, más innovadora, más bonita y más, de momento poco estudiada, pero todo se andará, que la paleovida y el paleotraining. O sea que aquí lo dejo y el que quiera coger el testigo que lo haga. Muchas gracias. Vamos a realizar 2 preguntas solo, descanso 10 minutos y seguimos para las 2 últimas ponencias. Hola, buenas tardes. Buenas. Yo te quería preguntar, porque además lo has relacionado un poco con las estatinas, en tema de la protección del ictus cerebral. Te quería preguntar también si sabes o nos puedes comentar algo en relación a la capacidad de tener el colesterol elevado con la protección de cara a la prevención de patologías neuronales, como la demencia senil avanzada que comentabas, como Parkinson, como Alzheimer. Sí, en relación a eso está descrito una mutación genética en la poliproteína E4, que es la que más confiere riesgo de demencia y Alzheimer. Curiosamente, esa mutación lo que hace es que disminuye, o sea, aumenta el colesterol en sangre y disminuye la expresión del receptor del LDL directamente en el cerebro, con lo cual el cerebro no puede captar el colesterol y funciona peor. De hecho, una de las conclusiones que ponía ahí es que la deficiencia de colesterol es más peligrosa que el exceso, probablemente, pero no está tan estudiado, ¿no? Es más difícil de hacer, teniendo en cuenta que los dos son estudios epidemiológicos, pero parece ser que la deficiencia puede ser igual de importante o más que el exceso. Por tanto, podríamos hacer una hipótesis en la cual bajar de forma crónica el colesterol a un paciente que lo tiene elevado, con el tiempo puede hacer que le esté llevando precisamente a padecer una patología de este tipo. Sí, podremos hacer esta hipótesis y de hecho está hecha. Gracias. Bueno, felicidades por la charla, Paris, buenísima. Tengo que decir, me encanta que hayas metido la diapositiva de la Coca-Cola y el donuts. Lo sabía. Porque yo creo que tiene muchísima relación con esto, probablemente sea de los factores que más influyen, pienso yo. Y de hecho estamos aquí en el foro de paleodieta. Ha salido un estudio que habla de que la dieta paleolítica parece ser más efectiva que otras recomendaciones de la Asociación del Corazón Americana o que otro patrón de dieta saludable cardiológica para bajar el colesterol, ¿no? Pero igual ni siquiera tendríamos que estar hablando tanto de paleodieta, simplemente si estuviéramos quitando todo eso del donuts y la Coca-Cola. Resulta que ahora mismo donuts se acaba de asociar hace, no sé si ha sido un mes, con la Sociedad Española de Aterosclerosis. No sé si lo has visto, pero se acaban de asociar hace un poquito. Y Coca-Cola, bueno, está patrocinando todas las maratones y porque siempre aparecen, hemos puesto el vídeo de Danacol, pero es curioso, yo creo que vamos a acabar viendo que esos anuncios que nos ponen abajo con la etiqueta de hábitos de vida saludables, www.com, casi es un factor de riesgo, porque realmente, o sea, es como la forma de anunciarte, este producto tiene un montón de azúcar, pero entonces te voy a decir que tienes que llevar un estilo de vida saludable. Y esto está apareciendo en la Coca-Cola, en las galletas bajas en grasas, en todas ellas. Entonces, por concretar, yo te pregunto, ¿qué actitud crees que tenemos que tomar nosotros ante todo esto, que es difícil de decir probablemente? Cuando tú en consulta estás viendo a un paciente y tú le estás diciendo, oye, tendrías que bajar el nivel de azúcares, y a la vez luego te vas a casa y ves los anuncios que están poniendo en la tele y sabes qué anuncios está viendo el paciente, que prácticamente son los de, bueno, el Danacol, pero no solo el Danacol, sino las galletas bajas en grasas, llenas de jarabe de glucosa y fructosa, o las bebidas azucaradas, ¿no? Muy buena. Porque me parece que en parte están repitiendo la historia de las tabacaleras. Es que te voy a decir lo mismo ahora mismo.
Por eso te decía al principio que para mí me chirría mucho y me da mucha rabia que esos anuncios estén permitidos, que sean legales, porque debería ser igual que con el tabaco. O sea, es que estamos llegando a un punto en que ya anunciar libremente por la tele azúcar y encima linkarlo a salud cardiovascular me parece una aberración. Y de momento es legal, igual que es legal el overbooking todavía, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, lo que nosotros podemos hacer es promover, pues, ahora que estamos en época de elecciones, pues votar, si encontramos a alguien que tenga esto en el programa, desde luego, en nuestra casa, ser coherentes con el mensaje que damos y no comprar ese tipo de productos ni a nosotros ni a nuestros hijos, y bueno, y divulgar todo lo que podamos en redes sociales y en espacios como este, que es un disparate, y ya está. Bueno, eso. Muchísimas gracias, Paris. Muchísimas gracias. 10 minutos.